La televisión de tu living está a punto de encenderse. Lo que hoy consideramos una actividad cotidiana de entretenimiento requirió reescribir por completo las reglas de la ingeniería en computación. A diferencia de las computadoras de propósito general, diseñadas para ejecutar hojas de cálculo y bases de datos, las consolas de videojuegos nacieron con una única y obsesiva misión: exprimir cada compuerta lógica del silicio para renderizar mundos virtuales en tiempo real. La historia de estas plataformas no está escrita por la nostalgia de sus juegos, sino por las guerras de patentes, las traiciones corporativas y los saltos críticos en la arquitectura de hardware. Es la bitácora de cómo circuitos primitivos soldados en una placa se transformaron en supercomputadoras altamente especializadas. Para entender el origen de este imperio de silicio, hay que viajar a 1977. Las primeras máquinas recreativas hogareñas eran sistemas rígidos, con un solo juego soldado en los circuitos de la placa madre, pero la Atari 2600 cambió la física del mercado al separar el hardware de procesamiento del software de almacenamiento. Introdujeron el cartucho intercambiable. Al insertar esta placa de circuito impreso, los pines conectaban directamente con el procesador. El problema fue que Atari no implementó ninguna seguridad de hardware. Cualquier empresa podía fabricar y vender cartuchos sin supervisión. El mercado se inundó de código basura, colapsando la industria entera en 1983. La salvación llegó desde Japón en 1985 con la Nintendo Entertainment System. Nintendo entendió que para sobrevivir necesitaban un candado físico. Diseñaron el chip 10N ES, un microcontrolador de autenticación. Si el cartucho no tenía el chip gemelo oficial, la consola bloqueaba la señal de video y entraba en un bucle de reinicios. Nintendo salvó a la industria no con magia, sino con un estricto control de calidad por hardware. A principios de los 90, la guerra pasó de la supervivencia a la velocidad pura. La era de los 16 bits. Sega quería destruir el monopolio de Nintendo y lanzó la Genesis, impulsada por un procesador Motorola 68000 de alta velocidad. Sega basó toda su campaña de marketing en una supuesta ventaja técnica que llamaron Blast Processing, burlándose en televisión de la lentitud de su rival. Nintendo respondió con la Super Nintendo, una máquina que quizás tenía un procesador central ligeramente más lento, pero que poseía una arquitectura de apoyo monstruosa. Incluía chips de procesamiento de video personalizados y, lo más importante, un procesador de audio diseñado por un brillante ingeniero de una empresa externa llamada Sony. Esta colaboración técnica sembró la semilla de la mayor traición en la historia de la tecnología. A mediados de los 90, la industria chocó contra el límite físico de los cartuchos. Eran ultra rápidos, pero extremadamente caros, y con apenas unos pocos megabytes de espacio. Nintendo y Sony se asociaron para crear una consola con lector de discos. Pero en el último minuto, por miedo a perder el control sobre la piratería y las licencias, Nintendo rompió el contrato y humilló a Sony públicamente, aliándose con un rival europeo. Los ejecutivos de Sony, enfurecidos, decidieron vengarse lanzando el hardware que habían estado diseñando. En 1994 nació la PlayStation original, mientras Nintendo se aferró al formato de silicio con la Nintendo 64, cuyos cartuchos máximos alcanzaban apenas los 64 megabytes. Sony apostó por el CD-ROM de 700 megabytes. El costo de manufactura de un disco era de centavos. Este abismo de almacenamiento permitió audio orquestal completo y texturas masivas, masacrando a Nintendo en ventas y cambiando el estándar de la industria para siempre. Con la llegada del nuevo milenio, la PlayStation 2 rompió el mercado. Sony aplicó un caballo de Troya perfecto. Integraron un reproductor de DVD en la consola cuando los reproductores de video autónomos costaban el triple. La PlayStation 2 no solo renderizaba gráficos avanzados con su procesador Emotion Engine, sino que se convirtió en el centro multimedia de 100 millones de hogares. Nintendo intentó defenderse con la GameCube, pero apostó por un formato de mini DVD propietario que limitaba el espacio a 1,5 GB, perdiendo el apoyo de las desarrolladoras externas. Y fue en este escenario de dominio absoluto japonés que un gigante estadounidense decidió entrar al campo de batalla. En 2001, Microsoft lanzó la primera Xbox. Era gigantesca, ruidosa y operaba bajo una filosofía distinta. Era prácticamente un PC de escritorio camuflado. Introdujo dos piezas de hardware que nadie más tenía de fábrica: un puerto Ethernet para redes de banda ancha y un disco duro mecánico interno, eliminando para siempre las tarjetas de memoria y estableciendo los cimientos de la infraestructura moderna de juego en línea. Pero el salto a la alta definición traería consecuencias catastróficas. La séptima generación de consolas empujó la física térmica al límite.
En 2005, Microsoft se adelantó a todos lanzando la Xbox 360. Para abaratar costos y cumplir normativas ambientales, utilizaron soldaduras sin plomo en la placa madre. Cuando el procesador gráfico se calentaba al máximo y luego se enfriaba al apagar la consola, el estrés térmico fracturaba microscópicamente estas soldaduras, desconectando el chip de la placa. Fue el infame anillo rojo de la muerte, un error de diseño físico que le costó a Microsoft más de $1.000 millones en garantías. Por su parte, Sony también cometió un error de soberbia espectacular con la PlayStation 3. Se negaron a usar arquitectura estándar e invirtieron millones en crear el procesador Cells. Era una bestia matemática incomprensible. La arquitectura era tan alienígena que los programadores no sabían cómo optimizar su código, provocando que durante años los juegos corrieran y se vieran peor que en la Xbox 360, a pesar de que la máquina de Sony era teóricamente superior. Mientras Sony y Microsoft perdían miles de millones peleando por los polígonos y sufriendo colapsos térmicos, Nintendo se retiró de la carrera gráfica y atacó por un flanco completamente inesperado. En 2006, reciclaron la arquitectura interna de la GameCube, la empaquetaron en una carcasa diminuta y centraron todo el poder de desarrollo en los periféricos. La Nintendo Wii no buscaba resolución de alta definición, implementó acelerómetros y sensores infrarrojos físicos en sus controles. Al transformar el movimiento real del cuerpo humano en la señal de entrada del sistema, conquistaron a un público global que jamás había tocado un mando tradicional, superando en ventas a los monstruos de hardware de la competencia con una tecnología de procesamiento deliberadamente inferior. La octava generación trajo la rendición incondicional de los departamentos de ingeniería. Para el lanzamiento de la PlayStation 4 y la Xbox One, Sony y Microsoft abandonaron los experimentos exóticos de silicio. Entendieron que para que las empresas de software siguieran creando programas masivos necesitaban un entorno predecible. Ambas consolas adoptaron de forma definitiva la arquitectura x86-64, integrada por chips del fabricante AMD. Oficialmente, las consolas de sobremesa se habían convertido en computadoras personales de gama media, pero con sistemas operativos cerrados y altamente optimizados. Nintendo, fiel a su filosofía de evasión lateral, fusionó sus divisiones de hardware de sobremesa y portátil. Utilizando un procesador ARM Tegra fabricado por Nvidia, lanzaron la Nintendo Switch, demostrando que la eficiencia energética y la modularidad física podían vencer a la potencia de fuerza bruta en un mercado cada vez más dinámico. En el escenario actual de las consolas de novena generación, el hardware tuvo que erradicar su último cuello de botella físico, el almacenamiento magnético y mecánico. Las gigantescas velocidades de cálculo de los procesadores modernos de la PlayStation 5 y la Xbox Series X se asfixiaban esperando que las agujas de los discos duros tradicionales encontraran los datos en los platos giratorios. La solución fue la integración masiva de las unidades de estado sólido NVMe, soldadas o conectadas directamente a los carriles PCI Express de alta velocidad. Estos componentes permiten transferencias de memoria de varios gigabytes por segundo. El silicio ya no necesita cargar la memoria RAM con anticipación. Puede arrancar los archivos directamente desde el almacenamiento a la velocidad de la luz, erradicando casi por completo las pantallas de carga y modificando radicalmente los diseños de los circuitos de refrigeración con metales líquidos y disipadores de cámara de vapor gigantescos. La historia del hardware de las consolas es un viaje de maduración técnica rigurosa y supervivencia darwiniana. Es la demostración de cómo la industria transitó desde la invención del cartucho, soportó los fracasos térmicos y las fallas de código, hasta converger en la estandarización absoluta del procesamiento en paralelo y el almacenamiento sólido. La pregunta final es, cuando tomes el control y enciendas tu plataforma actual, ¿serás consciente de las 5 décadas de evolución arquitectónica, traiciones comerciales y microelectrónica que están trabajando en absoluto silencio frente a tus ojos? Déjalo en los comentarios. No olvides suscribirte a Bitácora Digital, dejar tu me gusta y activar la campanita para seguir documentando juntos la infraestructura oculta de nuestro mundo tecnológico.